Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los Evangelios, el tema número 5, el nacimiento de Jesús, la segunda parte. Dice la palabra en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras Dios las dirige al enemigo una vez que Adán y Eva caen en el Edén y son maldecidos. Esta es la maldición que viene sobre el enemigo también. Y dice que de la semilla de la mujer vendrá quien le hiera en la cabeza, quien le dé un golpe definitivo. Y se está hablando de Jesús. Y dice, y tú le herirás en el calcañar, acerca del pecado y de todo lo que Cristo sufrió antes de llegar a la cruz y lograr esa victoria definitiva. Pero es interesante saber, como dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre esas dos simientes, porque eso es lo que vamos a ver en este momento. Dice la palabra en Mateo 1, del 1 al 3, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Y bueno, estos son los versículos que hablan acerca de la genealogía del Señor Jesús, y son muchos, así que por cuestiones de tiempo no los podemos abordar todos, pero con solo estos ya se nos da una gran idea y una gran imagen acerca de lo que está reflejado aquí en la palabra. Dice que Abraham engendró a Isaac, pero también engendró a Ismael, solo que Isaac fue aquel quien se engendró bajo la voluntad de Dios. Abraham tuvo 3 hijos, pero Isaac fue aquel que fue bajo la voluntad de Dios. Isaac engendró a Jacob, pero también engendró a Esaú. Pero Esaú no vivió conforme a la voluntad de Dios. Él decidió vender su primogenitura y Dios escogió a Isaac. Y así, posteriormente, muchas veces podemos ver también el ejemplo de Caín y Abel, cómo había generalmente una enemistad entre esos hermanos, cómo había algo ahí, un conflicto, que es cuando hasta que Cristo viene y vence al enemigo una vez y para siempre en la cruz y vence a la muerte. Y ahora tenemos una batalla, pero esa batalla ya está ganada por la gloria y la honra del Señor. Y dice la palabra en Mateo 1, del 18 al 19, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Bueno, en este pasaje se nos dice que José y María estaban preparados para casarse, pero antes de que esto se diera, María estaba embarazada y iba a concebir del Espíritu Santo. Y entonces José, en medio de la confusión, decidió dejar a María, porque en aquel tiempo, culturalmente, la mujer se le daba muy poco valor y se decía que era o propiedad de su padre o propiedad de su esposo, y era a María quien iban a señalar, a juzgar, a criticar más que a José, por cómo era la cultura en ese tiempo y en ese lugar. Así que José quería dejarla para evitar que le dijeran algo. Pero dice la palabra en Mateo 1, del 20 al 21. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Y aquí vemos cómo un ángel del Señor, así como un ángel del Señor le habló a María para traerle paz, también un ángel del Señor le habló a José para que recibiera a María y no la dejara, porque Dios mismo se encargó de consolar, de ayudar
y de sustentar a María y también a él en este camino que ellos debían emprender, en esta misión que el Señor les dio. Dios nunca los dejó solos y les decía, no teman. Debemos de saber siempre que todo lo que Dios nos llame a hacer, cuando venga el temor, siempre Dios va a estar ahí, si es su voluntad, si Él nos lleva a algún lugar, si Él nos lleva a tomar una decisión, Él siempre va a estar ahí con nosotros, porque Él es fiel, no como nosotros que fallamos. Y dice la palabra, no temas por recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque también era el deber de el Padre, del Hijo, dar el nombre a su hijo, no le correspondía a la madre. Por lo tanto, José tenía que ejercer esa labor. La Biblia deja muy claro y nunca menciona a José como el padre de Jesús. El padre de Jesús es Dios únicamente, pero José se le fue dada esa labor de ser un representante, de un padre para Jesús, y fue una labor muy importante. Y él no debía dejar esa misión que Dios le había dado. Por eso Dios vino a reconfortarle y traerle fuerza en ese momento. Y dice la palabra en Mateo 1, del 22 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esta palabra está escrita en Isaías 7:14. Esta palabra acerca de que vendría Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús. También era necesario que Cristo naciera de esta forma tan especial, tan sobrenatural, para que se cumpliese la profecía. Y también era necesario que José fuese del linaje de David para que Jesús tuviera oficialmente, legítimamente, ese linaje ante los hombres y pudieran creer en él hasta el día de hoy. Y dice la palabra en Mateo 1, del 24 al 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Aquí vemos cómo la palabra del Señor, por medio del ángel, José la creyó, José la tomó, y hizo como el ángel le había mandado. Esperó el tiempo necesario y nombró a Jesús como le había sido enviado. Podemos ver el papel de José, que también fue importante y necesario en este camino, y cómo Dios le ayudó en el momento en que se sintió inseguro, en el momento en que no sabía qué hacer, en el momento en que había pensado en abandonar. Dios vino a recordarle, a hacerle saber lo que Él estaba haciendo. Y sus planes son perfectos. Aunque no logremos entenderlos, debemos de obedecerlos. Y así como Cristo vino a partir del linaje, y como el enemigo, por más que lo intentó una y otra generación, no pudo destruir esa semilla que había profetizado, que había dicho ya el Señor en el Génesis, sino que vino Cristo, y Cristo vino a vencer, y Cristo ha vencido, y por su gloria es que hoy vivimos. Amén. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.